La complejidad de la condición humana. El hombre como ser físico, pero al mismo tiempo como ser biológico y como ser psicológico y social. Las preguntas filosóficas fundamentales: ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas que deben de orientar nuestro comportamiento mientras pasamos por esta faz de la Tierra. Pero en esta época donde nos abruman las condiciones económicas, nos abruma lo urgente, nos abruma la misma complejidad creciente de incertidumbre, los cambios rápidos, a veces no tenemos tiempo ni siquiera de preguntarnos o reflexionar acerca de estas preguntas fundamentales. Bueno, para Edgar Morin ya dijimos que el hombre es a la vez un ser físico, está compuesto de una física, una materia, ¿verdad? Es un ser social, eventualmente vive de manera gregaria, pero al mismo tiempo es un ser biológico, es un animal en principio. Entonces hablamos de condición humana más que de naturaleza humana, pues naturaleza humana estaría haciendo énfasis en solo una de las dimensiones, la biológica. La condición humana entonces tiene diferentes dimensiones. ¿Es el humano un ser complejo? Pues es y está al mismo tiempo dentro y fuera de la naturaleza. Es al mismo tiempo un ser cósmico y un ser terrestre, y es a la vez un animal y un humano. Es un ser cósmico, pues sus elementos constitutivos tuvieron origen en la explosión de alguna estrella, en algún momento, en el infinito del tiempo. Las dimensiones humanas, pues, pueden verse desde al menos tres aspectos: las causadas y causantes por el córtex cerebral, la corteza cerebral, que nos da la capacidad de razonamiento, de creatividad; las causadas causantes por nuestro cuerpo; y las causadas causantes por el mismo individuo. Entonces, hay un problema que se conoce como el problema de Molyneux, y se trata de un problema que le plantea William Molyneux al filósofo John Locke a través de una misiva, y después en uno de los trabajos de John Locke se reporta esta comunicación donde William Molyneux le plantea a John Locke el caso de una persona que nace ciega y que eventualmente, pasada una edad donde esta persona ya se encuentra con todas sus habilidades desarrolladas, repentinamente es operado y recupera la vista. El problema que plantea William Molyneux a John Locke es si esta persona, habiendo desarrollado todas sus habilidades, su experiencia y su conocimiento exclusivamente sin el apoyo de la vista, pero digamos fundamentalmente a través del tacto, y pudiendo reconocer a través de este tacto una esfera de una pirámide, podría reconocerlo una vez recuperada la vista por la simple vista una esfera de una pirámide? La respuesta es no, y esto se debe justamente a que los humanos vamos construyendo nuestro conocimiento, nuestra descripción del mundo justo a través de nuestros sentidos. Entonces, si esta persona carecía de la vista, es imposible que tuviera una referencia, una experiencia previa que le permitiera reconocer la pirámide de la esfera solo por las imágenes de estas. Entonces, un primer bucle de la condición humana según Edgar Morin es justamente esta donde el cerebro implica la mente implica una cultura, pero a su vez la cultura implica el cerebro a través de interacciones. Entonces, efectivamente, son causas y son causantes todas estas. En particular, el córtex de los humanos es una hoja en blanco, la cual se va
definiendo conforme nuestras habilidades, nuestras experiencias, nuestros sentidos están disponibles. Aunque técnicamente se acepta que la parte occipital está muy relacionada con el ejercicio de la lectura mediante la vista, recientes experimentos han mostrado que en el caso de ciegos de nacimiento que aprenden a leer mediante el código braille, activan justamente esta misma región cuando están realizando la operación de lectura de código braille. Entonces esto nos habla de una plasticidad del córtex y de una capacidad de adaptación de nuestro cerebro a las condiciones de cada una de las personas. Entonces, en definitiva, el cerebro implica una cultura, pero la cultura implica también, de alguna manera y al final, al cerebro. Otro bucle de la condición humana es el que está en términos de la razón, el afecto y el impulso. A través de interacciones, la razón implica el afecto implica el impulso y el impulso implica la razón. No debemos de olvidar que nuestro cerebro es una superposición de estructuras que se han ido adicionando a través de la evolución de nuestra especie, pero que nosotros mismos somos el resultado de todo un proceso evolutivo a través de las especies del reino animal. En particular, nuestro cerebro más profundo es un cerebro reptiliano, que se conoce como paleoencéfalo, donde se concentra fundamentalmente la agresividad y los impulsos primarios. Luego tenemos una capa intermedia, que corresponde a la capa de los mamíferos, y que está relacionada con la afectividad y la memoria. Y finalmente tenemos nuestro córtex, que es la última capa que aparece en los humanos, y que nos da la capacidad analítica, lógica, estratégica y de creatividad. Entonces nosotros somos al mismo tiempo reptiles, mamíferos y humanos, y se muestra en nuestro comportamiento cotidiano justamente todas estas facetas de nuestra condición compleja. Tenemos también un tercer bucle en la condición humana, que está referido al individuo, por una parte, que implica a la sociedad, que a su vez implica a la especie. Somos individualistas, pero también somos seres sociales y buscamos la preservación de la especie. Se implican mutuamente, son causas y causantes. Entonces, considerando todas estas dimensiones del ser humano, un desarrollo humano, en las palabras de Edgar Morin, es todo desarrollo verdaderamente humano, es decir, el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia a la especie humana. Muy interesante la reflexión de Edgar Morin respecto a lo que implica un desarrollo verdaderamente humano. La humanidad es única y al mismo tiempo es diversa, es múltiple. Por eso Edgar Morin utiliza el concepto unitas multiplex, la unidad en la diversidad. La caracteriza el lenguaje a la humanidad, pero al mismo tiempo el lenguaje la distingue. La caracteriza la cultura, pero al mismo tiempo las culturas distinguen al humano. Entonces, unidad en la diversidad. Por ejemplo, unidad en la diversidad genética. Todo humano lleva genéticamente a la especie humana, pero su propia singularidad también está determinada genéticamente. Encontramos estos conceptos que responden al principio de dialógica de Edgar Morin. Son necesarios, son complementarios, son concurrentes e incluso son antagónicos. Existe una teoría que suele reconocerse por la expresión de que la ontogenia recapitula la filogenia, y esta se debe a Ernest Haeckel, quien comentó que justamente cuando el embrión se desarrolla, observamos en ese desarrollo embrionario a la evolución de todas las especies animales. Muy interesante observación, porque entonces el humano no solo tiene dentro de su información genética la evolución de la especie, sino la evolución de todo el reino animal. Entonces no solo contiene a la especie, contiene a todo lo que es la vida animal en la tierra.
También se da la unidad-diversidad en el ámbito de la cultura. Todo humano lleva culturalmente a la sociedad entera de su tiempo, pero a la vez es un ser único desde el punto de vista de su cultura individual. La diversidad inscrita en la unidad. Edgar Morin dice que las asimilaciones de una cultura a otra son enriquecedoras. En cambio, la desintegración de una cultura bajo el efecto destructor de una dominación técnico-civilizatoria es una pérdida para toda la humanidad. Entonces, como resumen, el ser humano es un ser complejo. Al mismo tiempo encontramos en él el aspecto racional, el Homo sapiens, y el Homo delirante, el Homo demens, el Homo trabajador, el Homo faber, y el Homo lúdico, el Homo ludens, el Homo empírico contra el Homo imaginativo, el Homo ahorrativo, Homo economicus, contra el derrochador, el Homo consumans, y el Homo prosaico contra el Homo poético. Todas estas son dimensiones de nuestra condición humana.